Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Querían pillar a Jesús en algo que dijera, y con este fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes. Y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le contestaron: del César. Entonces Jesús les dijo: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio del martes de la 9ª semana de nuestro calendario litúrgico, el tiempo ordinario. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 16. Un evangelio que de él ha brotado una frase famosísima que a veces la utilizamos también en muchos momentos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para poder distinguir, diferenciar, hermanos y hermanas, las cosas del mundo de las cosas de Dios. Y es bueno que tengamos hoy esta meditación, hermanos y hermanas, porque nosotros los cristianos como que vivimos en dos mundos, si así lo queremos ver con discernimiento espiritual, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos de las cosas de Dios, vivimos bajo los mandamientos de Dios, nuestra vida se entiende pues del origen de Dios y vivimos, nos movemos y existimos conforme a la voluntad de Dios. Ese puede ser el mundo nuestro, pero lo cierto es que nosotros vivimos, movemos y existimos también en el mundo, en la sociedad, en la cultura, en ese mundo de la civilización humana, donde gran parte de las horas del día pues transcurren en todo lo que hacemos en ese mundo. Hemos dicho que el mundo tiene cosas buenas, hermanos y hermanas, y que el mundo tiene cosas malas. Que Dios ama al mundo, hemos dicho aquí, porque ¿cómo Dios ama al mundo? Pues Dios ama al mundo corrigiéndolo y sobre todo salvándolo. Tenemos que amar al mundo en ese sentido, pero el mundo también tiene otras cositas que no son muy buenas y cuyos valores están como que muy distantes de los valores de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a tener que darnos cuenta de que es un momento decisivo para nosotros el Evangelio de hoy. Estos dos mundos, los que estamos envueltos, hermanos y hermanas, ¿cómo los ubicamos en materia de prioridad? ¿Cuál de ellos tiene más importancia en nuestras vidas? ¿A partir de qué premisas de ambos, las cosas de Dios y las cosas del César, trabajamos, nos movemos nosotros hoy? La reflexión que tenemos tiene que guiarnos en torno a eso. De hecho, la idea fuerza nos va a dar luz por el camino de la interpretación y la reflexión de la palabra de Dios hoy. Esta es la idea fuerza. Nuestras almas deben estar impresas con la imagen de Dios. Nuestras almas deben estar impresas con la imagen de nuestro Dios. Este relato, hermanos y hermanas, que acabamos de escuchar hoy, evangélico, de parte de nuestro Señor Jesucristo, yo lo admiro mucho porque con qué habilidad, hermanos y hermanas, con qué astucia nuestro Señor Jesucristo es capaz de escapar de las trampas que le ponían aquellas personas que estaban en contra de él o querían hacerlo caer con preguntas capciosas, engañosas, que Jesús las ve como que son tramposas, ¿no? Y cómo Jesucristo sale de apuros. Ahí hay una gran enseñanza. Tenemos que ser astutos, nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, ¿no? Como las serpientes, y tenemos que tener la astucia de la serpiente, pero también tener el otro lado que es como el de la paloma, ¿verdad? Dentro de ese sentido. Pero la astucia de Cristo, tenla presente aquí. Ahora, esto no se queda solamente en la astucia de Cristo para salir de las trampas
¿no? que le ponen los que están en contra de él, sus adversarios. Pero por otro lado, hermanos y hermanas, aquí podemos decir que para uno poder responder como Cristo, con esa seguridad, esa convicción que Jesucristo dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso es mucho más, hermanos y hermanas, que ser astuto. Eso es mucho más que ser hábil. Para llegar a decir lo que Cristo dijo hoy con la seguridad que lo dice, porque Él lo cumple y lo vive y sabe ponerlo en orden en su vida, hermanos y hermanas, tú y yo tendríamos que responder varias preguntas para llegar a ese nivel. Número 1, ¿qué le estoy dando a Dios? Examen de conciencia hoy. ¿Qué le estoy dando yo a Dios? ¿Es Dios lo más importante en mi vida? Las preguntas hay que aclararlas a nivel personal, nosotros no. ¿Dónde está puesto mi corazón? Esas preguntas tengo que responderlas, ¿no? Y nos ayuda la misma palabra de Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículo 34, allí mismo Jesucristo nos dio una gran enseñanza. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya tenemos nosotros, hermanos y hermanas, la ayuda de parte de Jesús para que nosotros también seamos capaces de poner las cosas en orden, en prioridad, y saber qué es lo de César y qué es lo de Dios, ¿no? Con ese evangelio nada más ya podemos, esa frase de ese evangelio, podemos ir caminando en sentido correcto. De hecho, un padre de la iglesia, hermanos y hermanas, llamado San Jerónimo, hablando, comentando sobre este texto, te lo cito yo hoy, mira lo que dice magistralmente, que nos ayuda también a interpretar y reflexionar la palabra de Dios hoy. San Jerónimo dice, tenemos que dar forzosamente al César la moneda que lleva impresa su imagen. Hay que darlo, no hay marcha atrás, pero nosotros entreguemos con gusto todo nuestro ser a Dios, porque impresa está en nosotros su imagen y no la del César. San Jerónimo. Y ahí es que sale nuestra idea fuerza, hermanos y hermanas, que en nuestras almas debe estar impresa la imagen de Dios. Tenemos que tener todo eso claro, hermanos y hermanas, y claramente entendido en lo que estamos hablando hoy. Tenemos nosotros que preguntarnos, hermanos y hermanas, en mi alma, en tu alma, ¿no? En tu ser, hermanos y hermanas, en lo que tú eres delante de Dios, ¿qué imagen es la que está grabada? ¿Qué imagen en mi examen de conciencia descubro yo que está grabada? Y ¿sabes qué? Esto se trata hoy de elegir, porque a Cristo lo que le pusieron en la mesa era tomar una decisión, o Dios o el César, ¿no? Y Cristo buscó el happy medium, que decimos nosotros, ¿no? Cristo buscó que ambas partes estuvieran bien satisfechas, pero que no se le hiciera una traición a Dios, porque eso es lo que vemos nosotros en la astucia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se trata de elegir. ¿Qué es lo que tenemos que elegir o tener en cuenta, hermanos? Un principio básico: vivir desde los valores de este mundo o vivir desde los valores evangélicos, desde los valores de Dios. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? El dinero es un ídolo al cual muchos lamentablemente le rinden culto. Y César, de todos los siglos, quiere ser adorado como Dios, ¿no? Un ídolo, porque dentro de todo es un ídolo. El dinero como ídolo, hermanos y hermanas, como Dios con D minúscula, no sirve para el reino de los cielos. Y vamos a entender esto bien. El dinero no sirve para el reino de los cielos. De hecho, aquí discutimos hace poco y reflexionamos y meditamos que Dios va en busca de que le entreguemos nuestras almas. Lo que le interesa a Dios son nuestras almas. No son nuestros bienes y no son nuestro dinero. ¿Y por qué decimos que el dinero no sirve para las cosas del reino de Dios? Porque se basa el reino de Dios, hermanos y hermanas, en las relaciones de hermandad, de fraternidad, de amor al prójimo y en unas relaciones interpersonales que se basan en la gratuidad.
Y aquí hemos discutido lo que es la gratuidad, porque la gratuidad es y tiene que ver con nuestra misión, que es servir al prójimo de todas formas y en varias maneras, ¿no? Hay quienes, hermanos y hermanas, ven sus vidas en términos, ¿verdad? O en categorías de vender y comprar, de transacciones. Hay gente que hace las cosas por interés, por ganancia, por lucro, pues totalmente, hermanos y hermanas, y no entienden lamentablemente de los valores evangélicos. Y eso es lo que Cristo quiere evitar hoy, eso es lo que nosotros también tenemos que evitar hoy. No lo decimos por criticar al prójimo, son posturas que ocurren y eso lo tenemos que evitar nosotros, ¿no? Tener nuestras vidas enfocadas, hermanos y hermanas, en términos de categorías de transacciones económicas, de compra, de venta, de enriquecimiento, ¿no? Tener cuidado con eso. Nuestra misión, hermanos y hermanas, como cristianos, nuestra misión como seguidores de Jesucristo, como creyentes, es una misión que tiene como objetivo, hermanos y hermanas, servir al prójimo. El prójimo son seres humanos. Son los pobres, son los necesitados, son los vulnerables, hermanos y hermanas, son los débiles, los enfermos, la viuda, el huérfano. Todas estas personas que están sufriendo, que están marginados, que están excluidos, que están en miseria, que son indigentes. Niños, niñas, ancianos, todo el que de una u otra forma, hermanos y hermanas, sufre. El objetivo nuestro está en ellos, ¿no? De levantarlos, de recuperarlos, de ayudarlos a alcanzar nuevamente su bienestar, el bien común, su dignidad en el mundo, su salud, su coherencia y estabilidad en la vida. Esa es nuestra misión, hermanos y hermanas, e impacta precisamente a quienes, a los seres humanos. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Nosotros, hermanos y hermanas, hoy Jesucristo en el entrelínea nos dice que nosotros no podemos convertir, hermanos y hermanas, al prójimo en una mercancía, si lo queremos entender desde ese punto de vista. Jamás podemos entender al prójimo, a quien le servimos, como una mercancía o como un instrumento o un medio al cual yo utilizo en una forma oportunista para conquistar mis propios intereses materiales del mundo, mis grandes intereses materiales del mundo. Eso no se puede hacer, y mucho menos podemos nosotros convertir nuestra misión y nuestro servicio, hermanos y hermanas, en una transacción comercial, en una transacción económica, hermanos y hermanas. La misión de los cristianos jamás, por otro lado, no se puede ver como una misión de mercadeo, y mucho menos podemos nosotros ver la misión del cristiano como un modelo de negocio, ¿ah? Porque eso es otro de los extremos en que, si no estamos claros de lo que es del César al César y de lo que es de Dios a Dios, nos podemos confundir en el camino, hermanos y hermanas. Nuestra misión no es de mercadeo y mucho menos un modelo de negocio, la religión. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, cuando se hace negocio con la religión, porque lamentablemente hoy día, como en muchas cosas, se está haciendo negocio de la religión. Se hace negocio incluso hasta de la salud, y tú sabes muy bien de lo que nosotros estamos hablando. No se puede hacer negocio de la religión, hermanos y hermanas, o que la religión se vea como un mecanismo de lucro, ¿no? de enriquecimiento, ¿no? Porque eso no está en la base de nosotros los cristianos. Piensa por un momento, como yo he reflexionado hoy, hermanos y hermanas, porque uno ve unas cosas que después a veces uno en examen de conciencia tiene que meditarlas y reflexionarlas. Yo te hago una pregunta. Tú eres feligrés, tú vas a una parroquia, estás en la iglesia hace muchos años, has pasado por muchas parroquias posiblemente, en diferentes situaciones. ¿Cuánto cuesta construir un templo hoy en día? ¿Cuánto cuesta construir una parroquia? Pensar a veces, hermanos y hermanas, en qué tipo de proyectos nos metemos nosotros, a veces como en unas construcciones faraónicas, millonarias, para nuestros templos, para nuestra parroquia, con las últimas ventajas y comodidades que hay en la sociedad, porque supuestamente decimos que lo mejor es para Dios. Entonces, que a Dios hay que darle lo mejor, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta construir una parroquia? ¿Con cuánto esfuerzo tenemos nosotros los cristianos, verdad,
o el sacerdote que promover cantidad sin número de actividades para recaudar donativos, hacer actividades y que sigan subiendo las aportaciones económicas para llegar a ese $1.000.000, para llegar a ese $500.000, para llegar a esa tasa que nos hemos puesto, a esa meta que nos hemos puesto, la que sea, para construir. ¿Cuánto cuesta una imagen? Que a veces hay que buscarla a España, a Colombia, con los impuestos, con todo lo que hay, que si el material, que si es de esto, que si la peluca es de verdad, que si el traje es costosísimo. ¿Cuánto cuesta traer una imagen, hermanos y hermanas, y ponerla en un nicho en la iglesia? Piensa por un momento. ¿Cuánto cuesta un altar hoy en día? ¿Cuánto cuesta una copa, un cáliz? ¿Cuánto cuestan esos bancos que necesitamos en el templo, en la iglesia? La misma vestimenta del sacerdote, hermanos y hermanas, ¿cuánto cuesta? Estas preguntas las tenemos que hacer porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Puesto desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, mira todo lo que podemos pensar con esto, porque este tema se puede tratar también que debe haber separación entre iglesia y Estado y se puede enfocar uno por ahí. Eso es otro tema que se puede discutir en un momento, pero fíjate por donde hoy yo lo estoy enfocando en reflexión para todos nosotros, ¿no? Piensa en un momento, hermanos y hermanas, ahora, con todo lo que cuesta llegar a lo que yo he dicho anteriormente, todas estas construcciones, estos proyectos faraónicos. Cuando digo faraónico es porque un faraón, a la vez que era nombrado faraón y caía como faraón, tenía toda su vida para construir su tumba, que es la pirámide. Esas pirámides de Egipto son tumbas. Y para construir ese monumento faraónico, hermano, se le iba la vida a la gente. Montones de esclavos trabajando y el faraón tenía todo su reinado para construir eso y la vida se le iba en eso. Imagínate que a nosotros la vida se nos vaya a construir un templo millonario. ¿Qué mensaje estamos mandando nosotros? Que toda la actividad de la iglesia sea para recoger dinero, para tener el mejor altar, la más grande imagen costosa en nuestro nicho, en la parroquia, para que lo vengan a ver, pues que nuestra iglesia es santuario y vienen peregrinos de todo el mundo. Hay que tener lo mejor. Estas son las preguntas que hay que hacerse, hermanos y hermanas. Entonces, dentro de eso, ¿por qué nos hacemos esas preguntas y por qué yo las pongo hoy en examen y en conciencia, hermanos y hermanas? Porque uno se tiene que preguntar, ¿cuántas necesidades pueden ser solucionadas, hermanos y hermanas? ¿Cuántas necesidades pueden ser atendidas con toda esa recaudación de dinero? ¿A cuántos pobres se pueden ayudar? ¿A cuántas personas se podrán alimentar? ¿A cuántos necesitados se les podrá proveer ropa, medicinas, alimento, pagos de agua, de luz, dinero para compra, para la educación de los hijos, o hasta para hacer proyectos de trabajo para personas necesitadas? El proyecto de Dios, ¿verdad? El plan de Dios, ¿no? Entonces, estas preguntas yo las hago, hermanos y hermanas, porque uno tiene que decir cuántas necesidades de los vulnerables se pueden atender y solucionar. ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón, hermanos y hermanas? ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque Cristo lo tenía bien claro y no titubeó. Dame la moneda, dime cuál es la imagen grabada y lo que está escrito ahí. César, el emperador, es como la imagen de nuestra moneda. Si la tomas en tus manos, sabes que lo que está ahí es la cara de un hombre. Es más, la frase que dice es: In God we trust. En Dios confiamos. La moneda nuestra tiene esa inscripción. Claro que sí, son otros tiempos, con otras mentalidades, hermanos y hermanas. ¿Qué imagen hemos grabado en nuestra alma, hermanos y hermanas? ¿Qué imagen es la que hemos grabado en nuestro ser, en nuestro espíritu, en lo que somos nosotros delante de Dios? ¿La de César o la de Dios? Eso tenemos que resolverlo nosotros, ¿no?
y pensarlo desde el punto de vista que lo que es de Dios se debe entregar a Dios. Lo que es de Dios se debe entregar a Dios. Vamos a concluir, hermanos, porque este tema es para mover nuestras almas sin señalar ni acusar a nadie, para que podamos tener la certeza, la convicción, la confianza en que Jesús no cae en las trampas. Cómo Cristo sale de los apuros entre las cuestiones donde tiene que decidir entre Dios y el César, entre Dios y el mundo. Esa astucia es la que nosotros necesitamos hoy. ¿A qué conclusión podemos llegar, hermanos y hermanas? Es muy difícil que cualquier grupo, hermanos y hermanas, religioso, y hasta nosotros mismos en nuestro carácter personal, no solamente de grupo como cristianos o miembros de la iglesia, es muy difícil que nosotros no tomemos posiciones ante la opinión pública, la opinión social, la opinión de compra y venta. Tenemos que opinar en esta vida, tener posturas y tomar decisiones. Pero existe un peligro en el cual hoy Cristo quiere que nosotros tengamos cuenta de él. Existe un peligro de que se confunda la causa de Dios con otras causas. Y un cristiano no puede confundir la causa de Dios con la causa del César. Por eso a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No confundamos la causa de Dios con ninguna otra causa del mundo. Hermanos y hermanas, es lo que Jesús acentúa hoy aquí. El César, hermanos y hermanas, logra imponer su autoridad y su competencia sobre cada uno de nosotros en ciertos asuntos del mundo. Hay que pagar impuestos. Y si me rebasé una luz roja, tengo que pagar la multa. O si me estacioné donde no era, tengo que pagar la multa. Y hay que pagar los impuestos, y hay que pagar las multas, y hay que pagar por ciertos servicios públicos que se hacen. Pues eso es darle al César lo que es del César. Muy bien, hermanos y hermanas. Eso está ahí. Y con eso hay que cumplir. Y hay una responsabilidad cristiana que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Eso no se puede separar. Pues tenemos que darle al César lo que es del César, hermanos y hermanas. De eso no cabe duda. El César, el gobierno, no está para lucrarse. El César, el gobierno, no puede vender. Sí puede cobrar por los servicios, pero no es para lucrarse. El gobierno no puede lucrarse, hermanos y hermanas, o enriquecerse de los servicios, sino que lo que recauda lo tiene que devolver al pueblo en servicio público, en bienestar público, en la seguridad, en la educación, en la salud. Tú me entiendes, ¿verdad? En la construcción de nuevas carreteras, de puentes, en esas cosas, hermanos y hermanas. Y esa es la parte buena de cuando pagamos contribuciones, de cuando pagamos multas. ¿A dónde va ese dinero? Pues no es para lucrar a nadie, es para que se reinvierta en beneficio común de los ciudadanos. Por ese lado es que nosotros estamos sujetos, ¿verdad?, dentro de todo a las cosas del César, porque tenemos una responsabilidad que si la violamos, hermanos, hasta podemos ir presos, y nadie quiere ir aquí preso por no pagar impuestos o por no pagar lo que se debe. Pero importante que no se confunda la causa de Dios. Aunque el César tiene autoridad y tiene competencia sobre ciertos asuntos de nosotros en el mundo, jamás, aclara Jesús, el César puede exigir la obediencia de conciencia de cada uno de nosotros, que solo es para Dios. Eso está dividido. Solo es para Dios la obediencia de la conciencia, y ahí el César no se puede meter. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vamos a orar. Luego de esto, hermanos y hermanas, vamos a orar todos nosotros que vivimos en el mundo, que tenemos responsabilidad ciudadana. Vamos a orar para que toda nuestra contribución que le damos al César, de la manera que sea, sirva para que se adelante la causa del reino de Dios con los vulnerables, con los indigentes, con los necesitados, por los que necesitan vivienda, alimento, beneficios de salud. Que Dios quiera que el dinero que nosotros le damos al gobierno se coja para eso, para ayudar a los vulnerables. Y que se logre, hermanos y hermanas, a través de nuestra contribución, adelantar
los valores cristianos, adelantar las cosas del reino de los cielos. Que así sea, hermanos y hermanas. Eso lo enseña Jesús hoy en su Evangelio como parte de nuestra reflexión desde ese punto de vista. Salmo, para terminar con oración, es el 89, hermanos y hermanas. Otro salmo precioso, hermanos y hermanas. El Salmo 89 dice, o lleva por título, nuestros días pasan como suspiros. Es el salmo que se encarga de ver que la vida es como polvo, hermanos y hermanas. Los años se van así. Cuando uno es joven, uno no ve cómo tan rápido que se va la vida. Cuando uno es mayor de edad, uno dice, Dios mío, cómo pasan las décadas, cómo pasan los años, ¿no? Este salmo tiene como comentario, nuestra vida terrenal es corta y es frágil ante Dios eterno, que no padece cambios, porque Dios no tiene y no entra en esos cambios. Él es nuestro refugio y puede dar algún valor a nuestra existencia. Claro, cuando el tiempo corre y sabemos que somos poco aquí, el que le añade valor a nuestra vida son las cosas de Dios. Pidámosle que la llene con sabiduría, que es del Señor. O sea que eso es lo que buscamos nosotros, amándolo, alabándolo y sirviéndole. Oremos entonces, hermanos y hermanas, junto al salmista. Cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría. Haz que nuestra alegría dure lo que la prueba y los años en que vimos la dicha estuvieron. Muestra tu acción a tus servidores y a sus hijos tu esplendor. Que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de sus manos. Amén y amén. Que así sea, hermanos y hermanas, en la vida de cada uno de nosotros. Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Mañana nuevamente aquí, nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Esperamos mañana con el favor de Dios. Que la pases bonito en el día de hoy. Hasta pronto.